close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Hola, bona vesprada, soy Josep y estoy casi amb Fernando. Entonces tengo entendido que tú trabajaste en la cerámica, ¿no? Yo la primera vez que trabajaba principalmente aquí, ¿En este lugar? sí. Ahí hacía yo preparativos de la arcilla, el pan que decíamos entonces. Y la prensa estaba ahí, delante. Una prensa de un solo molde y que ya iba con luz. Diré una cosa, yo trabajé en esa fábrica que se tenía de nombre El Cacao, pero realmente era la Vic. Y después trabajé a continuación, ¿no? Un año después, en la fábrica de Badenés, que primero fue una fábrica de cerámica. Y yo trabajé en la otra y allí hacíamos azulejos. Si las dos fábricas hubieran estado juntas, se hacían azulejos sin usar energía eléctrica. Fuel porque no había entonces, porque el fuel, muchas veces las fábricas de hacer esmaltes se cocían con cáscara de almendra, que tiene un poder calorífico fuerte. Pero si hubiesen estado juntas, era hacer azulejos sin luz eléctrica, solo para alumbrado. Entonces, ¿sabrías decir cuál era el proceso que seguían? Sí, el proceso que seguían era, en aquellos tiempos era un proceso, luego han habido muchos procesos. Allí pues empezabas, por un lado ibas con el pico y la pala y el capazo para cargar el carro con caballerías o tractor, que era lo más que había entonces. Íbamos a la mina, allí pom pom, y cargábamos y para acá. Y por otro lado iban los camiones que iban a cortar maleza de los montes para el bizcocho, para los hornos árabes. Y la leña era para los hornos de pasajes. Y en el 56 hubo, en el año 46, 17 de enero, hubo una helada que heló muchísimos árboles y de esos árboles se usaron todos para los hornos de pasajes. Y en el año 56 hubo otra nevada tremenda que volvió a helar todas las garroferas. O sea que el tiempo proveía de leña. Y, claro. Y las malezas, pues la gente iba al monte y era un trabajo fuerte, porque yo recuerdo que tenía un amigo que de bien pequeño, a los 12 años, ya iba a cortar la maleza y ni guantes podían comprarse ni nada, y ya las aliagas y todo lo cogían en la mano. Recuerdo que tenía las manos que parecían el crepé, un material que no sé si lo acordáis de él, todo agujereado, como si fuera, la piel tendría 1 centímetro de piel. Pues esa gente se subía a los montes, cortaban las aliagas, los pinos, en fin, toda clase de maleza, y lo cargaban, y la gente que iba a cortar esa leña cobraban a tanto la carga. Una carga eran 16 gavillas. 16 gavillas las ataban, y cuando venía el camión con una forca, y uno arriba las iba situando, y eso era. Y luego bajaban y que no pillase un día de mucho aire, porque hacía tanto volumen y poco peso que era un peligro. Era un peligro que volcara. Bueno, pues eso era la forma. Y luego ya entrando en la fábrica, pues era el horno árabe y el horno de pasajes. El horno de pasajes tenían... Entonces, cuando yo hablo, tendrían 20, luego llegaron a 100 pasajes. Tenían una pequeña inclinación para que el hombre, cuando con la horca empujara, no fuera muy pesado y no se hicieran barracas, que decíamos.
y el horno árabe pues, se sacaba a los 8 días cociéndolo y luego pues se tenía que dejar enfriar un poco, pero en aquellos tiempos había tanto por construir, que estaba todo derruido, que los hornos ni se dejaban enfriar. Y como podían los hombres unos guantes, bueno, a 400 grados se cogía el azulejo y abrían un paso para que se enfriara, los dejaban así en escalerillas, si no reventaban todos del contraste del... Y ya luego, también, como digo, en La Paloma, conocí yo el esmaltado era a mano. Aquello era, bueno, aquello era centenario, varias veces. Y yo recuerdo que había una tina, de esas que había antes de zinc, llena de agua, y cogías un azulejo, hacías así y le dabas un golpe lo más plano posible con el agua y lo mojabas y lo girabas enseguida para que no cargara de agua en ningún lado, porque como cargase más agua en un lado, allí chupaba menos esmalte y se notaba un fallo en el azulejo. A continuación lo dejabas en unas maderitas así y el esmaltador, el que era el único oficial de primera que había en la fábrica, lo cogía así, Sí. lo ponía ahí y con otra tina llena de esmalte tenían la habilidad, por eso era le daba así al esmalte, salía volando y caía encima del azulejo y el hombre hacía así rápido para que saltara todo el esmalte que sobrara y se quedara lo más o menos liso. Y luego lo rascábamos los lados que estaban sucios, pues parecía una pinza de tenderla. Y luego se ponía uno encarados y había pilas encarados así, cruzadas, para poderlos coger. Y de ahí se llevaban, decíamos, cadiretes, que eran los precursores de los boxes de hoy día, los cadiretes. Y allí se dejaban en el horno, que el horno por la parte de delante era más alto para darle la pendiente, y así. Luego se clasificaba todo a mano. Antes del bizcocho había hombres con una habilidad tremenda, que el bizcocho, como no salían todos buenos, cogían y salían apegados, porque les tenías que dar un golpe de canto para que se soltaran. Y luego los cogían y estaban encarados para que no se marcaran mucho las costillas. Y tienen una habilidad para girarlo y los pasaban con una piedra de río, plana y redonda, cogían con la misma mano, tocaban la piedra y le daban golpe al azulejo. Bueno, había gente que no le veías los dedos ni las manos, hacía miles y miles al día. Y quiero decir, ¿había algún requisito para poder empezar a trabajar en una fábrica? Pues había una legislación que prohibía que trabajasen antes de los 14 años. Pero como no estaba prohibido el hambre, pues la gente trabajaba cuando encontraba sitio. Es decir, que podían haber gente que trabajase antes de los 14. Hombre, claro, yo empecé a los 12. Y otros amigos míos y de mi quinta, pues otros antes. Otros antes y otros después, pero pocos después. Hola, María Luisa. Buenas tardes. Veníamos aquí para hablar de la fábrica, de cuando comenzó a trabajar. ¿Cuándo comenzó a trabajar? Más o menos a qué edad. Yo soy grans. Molt jove. Sí, es que entonces era China y el que no als 14 o als 13. Jo no me considero que vaig al començar massa jove. No? No, perquè lo normal era als 14. En comparació d'ara. Sí, però entonces era Xina. I n'hi havia companyes meues que eren 2 anys menys que jo, tenien 2 anys menys que jo i també treballàvem juntes, o sigui que aquelles van començar als 14. Li agradava quan treballava? A mi no, jo volia estudiar. A mi, jo venia així, procurava passar-m'ho bé i riure algun rato, però venia perquè els pares me deien que tenia que vindre, que no era eixa la meva il·lusió, no? Preferia estudiar. Jo sí, amb Tomés, claro. Quantes hores treballava? 8 i per a poder acabar el dissabte a migdia pues teníem que recuperar aquestes hores durant la setmana. Treballava tota la setmana? Tota, sí. No
no tenia festa, No, ni mai vaig agarrar les vacacions. no? No, perquè entonces estàvem sempre en casa en companyia dels pares, i els pares no eixien de viatge, els fills tampoc. I jo per a agarrar les vacacions i estar en casa, pues, més m'estimava cobrar-les. I inclús en festes de Pasqua o festes del Crist, pues a treballar. Pero lo que hacías tú, ¿pensabas que te pagaban bien? Ai, pues me sona de que una vegada estava un poc queixosa. A mi em pareix que ells estan aprofitant algo de mi. Però, entonces, pues era aixina. Sí, hi havia un sindicat, però que normalment era aixina la vida. O no, no? Ai, pues és que l'amo i el llogat sempre són dos contraris. Cada un tira pa d'ell. Quan es va jubilar? Quan me vaig casar. Perquè, Entonces era així, treballaves mentre eres fadrina i la que no es casava, pues, hasta l'edat que li tocaré. Però les que es casàvem anaven de la fàbrica per casa seva. 2 mesos antes del dia de la boda em vaig deixar de treballar. 2 mesos abans. Sí. Aixina eren. És que entonces era aixina la vida. L'Estat te donava 3.700 pessetes, 700 per un costat i 3.000 per un altre, per deixar-te de treballar per a casa té. I també els homes cobraven punts, 5 punts de la dona i un de cada fill. Punts. Per a què serveix això? Això era una paga al mes que donaven a més als que eren casats i tenien fills. Els fadrins no cobraven. O sea, cuantos más hijos, Més diners. estava ben muntat. Sí. N'havien mort molts quan a la guerra i necessitaven pujar la nació. Sí. Donde tú trabajabas, ¿estabais separados por mujeres y hombres o...? No, había junts. juntos todos? Sí. ¿Os llevabais bien? Sí, claro. ¿Pero os llevabais fuera de la fábrica o solamente era cuando estabais dentro? Ai, al carrer pues, els ves, te saludaves en els homes i en les dones també. ¿Y ahora aún tienes amistad con ellos? Bueno, pues quan els veiem seguim saludant. Bueno, els homes es van morir. Ja eren més majors i es van morir. I una dona que també treballava així, que era fadrina i per tant més major, era una fadrina vella, pues també ja s'ha mort. Però les altres seguim, i de totes, ara me ve el pensament, que una companya així de la meva edat també fa molts anys que es va morir jove. Però les altres que quedem, pues sí, et veus per ahí, de vegades parles en elles o simplement dius adiós i sempre te'n recordes d'aquell companyerisme que vam tindre. Se queda. I n'hi havia que es van fer nòvios pues, a xics de la fàbrica que també treballaven així. Sí, així com jo no tenia res a veure. I els nòvios venien tots a acompanyar-nos a l'hora de vesprar que ficàvem a treballar, venien tots a acompanyar-nos i tots festejant en els nòvios antes de ficar-se a treballar. Sí. Así se trabajaba luego mejor, ¿no? Más Sí, hoy ja ho crec, una diferència. Sí. ¿Las condiciones crees que eran buenas para trabajar? Pues jo no em donava compte. Una és jove i sap que té que treballar i a complir s'ha dit, tant si està l'amo com si no està, i era així, no estava jo tampoc massa queixosa ni pensava moltes coses. ¿Ibas hacia la faena? Sí, la que me manaven, la que venia bé, més que res del pintador, i ja està. ¿Res més? Sí, res més, no. És que jo també, a mi m'agrada també la pau. Per què vols protestes i coses? No. Mejor hacer lo que Sí, passar-se
tot el més bé possible en les companyes i parlar de broma, i quan em casaré, la una, pues jo vull el traje aixina, pues jo quan tindré un xiquet li ficaré tal nom, i aquestes converses de jovens, típiques i pròpies d'aquella època, perquè entonces era primer casar-se i després tindre el xiquet. Sí, aixina era. I el traje serà aixina i serà aixana. Sí, aquestes il·lusions de la joventut. Entonces, cuando empezabais a trabajar, no necesitabais ningún requisito especial. No res, no res. Simplemente cuando hacía falta el dinero a tal edad entrabais y ya está. Sí, sí. Aixina era. ¿Y quina ropa portabais? Pues duien babero. Jo, com vivia a proper d'ací, pues me n'anava a casa en el babero, però un davantal més asseat. I així es canviàvem el davantal, més bastet, i es ficàvem manguitos. Manguitos, sí. D'hivern, per supost, d'estiu no fem falta, però d'hivern manguitos. I també de vegades es ficàvem un mocador al cap perquè no se mos embrutar el monyo. Sí, perquè es feia pols. Claro, es normal. Sí. Com que això és el que hi havia entonces. I ara les dones que no són treballadores ara, si fan turnos i tot, qui m'ho havia de dir a mi? Pues sí, ara jo les admiro de treballadores que són. Hay de todo, pero sí. Sí, com entonces també n'hi havia de tot i sempre hi haurà de tot, però que jo les admiro, faig tu penses que treballadores ahir fent turno. Si no és que la gent sempre hem sigut igual.